La guardia está. Ahí. Bien, vuelta. Compartir. Gracias. Bien. Ahí vamos a grabar el tema después que la podamos subir. Bueno, les decía que una mutación es un cambio detectable y heredable en el material genético. Como decía ahí, en general son errores ocasionales, es decir, no es algo que se produzca sistemáticamente y es de por sí una fuente de variación, es decir, va a generar una célula hija con diferente a las células paternas o a las células progenitoras. Es un proceso que genera formas alternativas de una variable de los nuevos genes. ¿Por qué es un proceso al azar? Porque es una excepción del proceso normal de la replicación. Las mutaciones son raras. Vamos a ver que no son tan raras. Cuando una cosa es tomar un individuo y otra cosa es cuando se toma una mutación dentro de una población, que hay muchísimos individuos. Entonces, si bien la frecuencia de la mutación es baja, cuando uno tiene una gran cantidad de individuos, ahí se produce una frecuencia un poquito más importante. ¿Por qué no se sabe en qué células o en qué momento va a ocurrir? Por supuesto, son impredecibles. Una mutación es un cambio que se produce, pero que no lo podemos predecir. Y porque está orientado a un propósito específico, no está orientado. Es decir, una mutación en general, podemos decir que las mutaciones son desfavorables, pero en algunos casos puede darse que una mutación pueda ser favorable, pero por lo general decimos que las mutaciones no son favorables. Hay una medida de lo que denominamos tasa de mutación, que es el número de gametas mutantes sobre el número de gametas totales. Y hay también otra medida que se llama tasa de retromutación. Es las veces que las gametas mutantes pasan a las gametas normales. Es decir, va a haber un equilibrio entre lo que es la tasa de mutación y lo que es la tasa de retromutación. Ejemplos. Podemos ver en Escherichia coli, puede generar una resistencia a la estreptomicina y la tasa es 4 por 10 a la menos 10. Imagínense que la tasa de mutación es 0,90410. Es realmente muy baja. Pero lo que pasa, como la Escherichia coli tiene una tasa de multiplicación muy grande, también eso va a afectar mucho. En Drosophila melanogaster, la aparición de ojos blancos también es un poquito más alta, fíjense que es 4,1 por 10 a la menos 5, 0,404. Granos rugosos, Shugari, que aparezca normalmente. El gen Shugari es un gen que lo que hace es impedir que las moléculas de azúcar, cuando el grano se va secando, se vayan uniendo para formar el almidón y genera lo que denominamos el maíz dulce. En general, en los maíces normales, harinosos, hay una posibilidad de mutación que es del 1,1 por 10 a la menos 1. Bueno, en humanos, la hemofilia A tiene una tasa de 2,1 por 10 a la menos 5, el enanismo tiene una tasa de 6,1 por 10 a la menos 5, y la neurofibromatosis tiene una tasa de 2,1 por 10 a la menos 4. ¿Las mutaciones son raras o no tan raras? Un poquito lo que yo les decía, que si nosotros vamos a ver con una tasa de mutación de 1,10 por 10 a la menos 5, por cada cigota, es decir, cada carácter tiene 2 alelos, por lo cual
la tasa de mutación sería 2,1, 2 por 10 a la menos 5, pero si tienen en cuenta que una persona tiene aproximadamente 100.000 genes por 2 por 10 a la menos 5, tenemos que por cada cigota que se genera, se pueden producir aproximadamente 2 mutaciones, es decir, por cada individuo. Ahora bien, si sabemos que tenemos más o menos unos 6 por 10 a la 9 cantidad de personas, serían 6.000 millones de personas por 2 mutaciones que tiene cada persona, nos daría unos 12 por 10 a la 9 mutaciones que habría. Es decir, 12.000 millones de mutantes en la población humana. Bueno, esto parece, pero que las mutaciones no son tan raras como nosotros pensamos. Nos preguntan, ¿las mutaciones no tienen un fin adaptativo? No, evidentemente no. Puede darse que sí en muy pocos casos, pero como es un evento al azar, en general las mutaciones tienden a ser desfavorables. La mayoría de las mutantes nuevas son perjudiciales y generalmente son eliminadas por la selección natural, como le estaba diciendo. Hay mutantes que se adaptan bien a las condiciones cambiantes del medio y pueden seguir. Bien, vamos entonces ahora a ver un poquito qué tipo de mutaciones. Yo les quería comentar que ustedes tienen para el tema de hoy dos entregas, uno que se llama mutaciones justamente y el otro poliploides. No sé si Sabrina o Elda las han subido ya, las tienen los chicos disponibles, pero si no la van a tener a partir de hoy. Fíjense si ya está el material, me parece que sí, habíamos subido, si no entiendo mal, todo el segundo parcial, ¿no? Están disponibles en la unidad 6. Ahí está. Así que bueno, todo el material que vamos a ver hoy, ustedes ya lo tienen, así que cualquier duda lo van. Acuérdense, tenemos horarios de consulta. El jueves pasado vino Agustín solamente a la mañana del jueves, y sé que a la tarde del viernes han venido más chicos. Bueno, tipos de mutación. En general, vemos ahí que para cualquier tipo de cambio se requiere un estado de referencia. El silvestre es la forma hallada en la naturaleza. Cualquier cambio que provoque una variación respecto del estado silvestre se denomina mutación. Y como decíamos, hay una tasa de mutación y una tasa de retromutación. Vamos a ver también lo que cuando vimos lo que era base física de la herencia, vimos un cariotipo. Esto que tienen ustedes ahí es el cariotipo humano, con los 22 pares de cromosomas y al final, a la derecha abajo, los cromosomas. A ver, alguien que me diga, ¿esto es un cariotipo de un hombre o de una mujer? A ver, activen los micrófonos. De un hombre. Muy bien, bien, Jazmín, de un hombre. ¿Por qué? Porque fíjense que en el par, teóricamente, yo no veo nada, pero 23, que sería el par sexual, tiene XY. Es un cariotipo humano. Bueno, acá está, habíamos hablado también que los cromosomas se identifican por su longitud y por la relación en donde se encuentra el centrómero. Y teníamos los metacéntricos, los submetacéntricos, los acrocéntricos y los telocéntricos. Bueno, y a partir de esto se permiten detectar mutaciones grandes, en general de estructura. Vamos a ver que hay cambios en gran parte de los cromosomas. La gente que estudia esto se denominan citogenetistas. El año pasado había venido Flavia Estela, que es una estudiante mía en otra universidad,
que justamente ella es licenciada en genética y se dedica a la citogenética en el Hospital Posada. Bien, vamos entonces a ver un poquito. El tema de hoy es un tema de que vamos a tener que sentarnos, ponernos a leer, estudiar clasificaciones, porque aquí no vamos a ver problemas, sino que solo la idea es que ustedes sepan qué tipo de mutaciones hay y cómo afectan y cómo se pueden utilizar, cómo se pueden generar. Si bien dijimos que una mutación es un suceso espontáneo, también se puede inducir. Bien, vamos a ver qué clasificaciones tenemos. Vamos a ver por mutaciones por tamaño, por calidad, por su origen, por la magnitud sobre el efecto fenotípico que tiene esa mutación, por la dirección en la cual se realiza y por último en el tipo de célula en el cual se está realizando la mutación. Conceptos básicos relacionados con la mutación. Bueno, un poquito también esto tiene mucho que ver con la parte física de la herencia, el locus. ¿Qué es un locus? El locus es la ubicación donde se encuentra un gen. El locus, cuando hablamos de locus, hacemos referencia a un gen. Un gen, un locus. Locus genéticos se definen por la localización utilizando las bandas de los cromosomas. Habíamos dicho que los citogenetistas utilizan tinciones de los cromosomas que son bandas, la banda G, la banda R. Entonces esa banda lo que nos va a permitir es saber si dos cromosomas que yo estoy viendo pertenecen al mismo par o no. Si tienen igual conjunto de bandas, quiere decir que pertenecen al mismo par. Si tienen distintos conjuntos de bandas, quiere decir que pertenecen a pares distintos. Chicos, por favor, la idea es que me interrumpan cuando quieran preguntar algo. La idea es esto, que vayamos un ida y vuelta. Hoy la clase va a ser no muy larga, porque al ser teórica las 4 horas nos van a alcanzar, así que podemos charlar si tienen alguna duda. Vamos entonces a seguir. En general, el brazo corto lo denominamos P y el brazo largo lo denominamos Q. A ver, aquí dice conceptos básicos relacionados con la mutación. Un alelo es una versión de un gen que está presente en un locus dado. Estas diferencias, bueno, esto no tiene. Bien, vamos entonces a ver cómo se clasifican las mutaciones por tamaño. Pueden ser mutaciones puntuales a nivel del ADN o mutaciones grandes a nivel de los cromosomas. Si tenemos mutaciones puntuales, ahí lo que vamos a ver es un conjunto de mutaciones, estoy buscando aquí, que van a ser mutaciones en el mismo sentido o silenciosas. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces se produce la mutación, pero no pasa nada. De pronto se cambia una base por otra, pero ese cambio se produce en la tercera base del triplete y no pasa nada. Esto se llaman silenciosas. ¿Por qué? Porque si bien se produce esa mutación, la mutación no se expresa. Mutaciones sin sentido. Esperen que estaba buscando, a ver si encuentro algún... Acá. Mutaciones sin sentido. En general, cuando hablamos de una mutación sin sentido, es cuando al producirse una mutación en alguna de las bases, se genera un triplete de esto y se detiene el proceso de la formación de la proteína.
En sentido equivocado, ¿qué pasa? Aquí es cuando, al producirse una mutación en el triplete, se aparece un nuevo triplete que codifica para un aminoácido distinto. Y por cambio de encuadre, esto lo que hace, se produce generalmente cuando se adiciona o hay una delesión de una base. Entonces lo que pasa es que se corre el marco de lectura. Todo esto lo habíamos visto en la segunda clase, ¿se acuerdan? El cambio de encuadre, que sacábamos una base, que poníamos una base, eso es una mutación puntual por cambio de encuadre. Por sentido equivocado, porque se cambia el aminoácido que se produce, sin sentido, porque se produce un triplete de stop, y en el mismo sentido es cuando se cambia una tercera base y por más que haya habido una mutación, se sigue produciendo el mismo aminoácido. Por último, vamos, en función del tamaño, tenemos las mutaciones grandes. Estas mutaciones son las que se hacen a nivel de cromosomas y pueden ser o estructurales, que las vamos a ver, o numéricas, que desde el punto de vista de los agrónomos, son las que más nos interesan. ¿Por qué? Porque la poliploidía se ha utilizado muchísimo en la parte agrícola. De hecho, se han generado cultivos poliploides. De hecho, muchos de los cultivos que nosotros consumimos o cultivamos, como ejemplo el trigo es un poliploide. Hay trigos hexaploides, trigo octoploide. Bien. Niveles de mutación. Aquí vamos a ver tres clasificaciones. Mutación génica es cuando solo afecta un solo gen. Mutación cromosómica afecta un segmento del cromosoma que incluye varios genes. Vamos a ver cómo puede ser la delesión de un segmento del cromosoma, la inversión. En un cromosoma se invierte una parte del brazo, y finalmente la mutación genómica que afecta a cromosomas enteros. En este caso se puede perder un cromosoma o se puede haber una adición de un nuevo cromosoma, lo que denominamos, en vez de ser un diploide, aparecen las trisomías, que la vamos a ver. Bien, otra clasificación, vemos que aquí tenemos un montón de clasificaciones, un montón, bueno, este tema es un tema teórico, por calidad. La primera es por sustitución de base. Se cambia una purina por una purina, una pirimidina por una pirimidina. En este caso estamos hablando de una transición. Y cuando se cambia una purina por una pirimidina, o al revés, una pirimidina por una purina, estamos hablando de transversión. Vuelta a lo mismo, podemos hablar de inserción de bases, podemos hablar de deficiencia o de lesión de bases, podemos hablar de duplicación de bases. ¿Qué significa? Se duplica una base. Dentro del triplete se duplica una base y ¿eso qué genera? Genera un corrimiento del marco de lectura. Por relocalización de uno o más dosis dentro del genoma, lo vamos a ver. Aquí tenemos lo que son las translocaciones, las inversiones, las transposiciones. ¿Qué es eso de transposición? Es que un trozo de un cromosoma viaja y se coloca en otro cromosoma. Una cosa que no se puede creer. Vamos a ver. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de estas alteraciones cromosómicas estructurales. Y la primera que aparece es la delesión cromosómica. Si ustedes ven, teníamos todas, en general, cuando fueron descubiertos, se le dio el nombre. Por eso, aquí se le llama delección de Belfore. ¿Qué hay? Ahí se elimina
un sector del cromosoma. Se inicia una ruptura lineal del cromosoma y hay una falta de reversibilidad, pseudodominancia de la expresión de un gen, la letalidad es recesiva. En este caso hay una delesión de parte de un gen, de un cromosoma. En otras casas, ¿qué pasa? Se duplica un sector del cromosoma. Como ven acá, tenemos esta área y se duplica. Es un suceso recíproco a la delesión, se originan por emparellamiento, recombinación asimétricos, aporta material genético adicional capaz de evolucionar hacia nuevas funciones, y el origen de genes de la hemoglobina es en humanos. Se ve, teníamos este trozo de cromosoma, y el nuevo cromosoma o la duplicación de After lo tiene 2 veces. Este caso se llama duplicación. Bien, ¿cuándo se produce una duplicación? Cuando un segmento cromosómico se replica más de una vez por error, como producto de una reorganización cromosómica de tipo estructural. Vamos a ver lo que son las inversiones y las translocaciones, o como producto de un proceso de entrecruzamiento defectuoso. ¿Se acuerdan que hablábamos del crossing over que se producía en la profase de la meiosis? Bueno, este entrecruzamiento es lo que puede generar muchas veces que haya duplicación, que no se cambie uno por otro, sino que se cambie, que queda todo en uno. Las duplicaciones no suelen ser deleterias, es decir, si se produce una duplicación, el individuo no muere, más bien son una nueva fuente de material genético base para nuevos cambios evolutivos. Otro aspecto que también se puede dar es la inversión. ¿En qué consiste? La inversión consiste en que un trozo de cromosomas se invierte dentro del cromosoma. Ahí lo vemos, teníamos un cromosoma que se invierte. Hay 2 cortes, se invierte el sentido original. Aparición de bucles de inversión, esterilidad parcial. Algunas inversiones pueden observarse directamente al microscopio. Aproximadamente el 2% de los seres humanos se observan inversiones, y normalmente en heterocigosis no muestran ningún fenotipo adverso, pero producen el conjunto esperado de productos meióticos anormales, crossing over en vitro. Bien, y esas inversiones ocurren cuando un segmento cromosómico cambia de orientación dentro del cromosoma. Lo que veníamos diciendo recién, que una parte del cromosoma se da vuelta. Translocación. Esto sí que es lo que le comentaba, que una parte de un cromosoma se va a otro cromosoma. Fíjense, o aquí en general, en este caso, tenemos el cromosoma 4 y el cromosoma 20. Y parte de este cromosoma 4 se va para el cromosoma 20 y un pedacito del cromosoma 20 viene para el cromosoma 4. En este caso es una translocación recíproca, que sería como un crossing over desigual. Pero el crossing over era entre cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos. Y acá estamos hablando de cromátidas o de cromosomas distintos. Por eso es una mutación. Se produce cuando ocurre intercambio de porciones cromosómicas no homólogos, pudiendo ser simple o recíproca. Simple significa que una parte va para otro, y recíproca era como el que veíamos recién, que, a ver si puedo volver para atrás, en este caso, este sector pasa al 20 y un sector del 20 pasa al 4. En este caso es recíproca. Bien. ¿Y por qué? ¿Cómo se pueden originar este tipo de mutaciones? Muchas veces
en general, las mutaciones se forman de manera espontánea y natural. Pero también pueden ser inducidas, es decir, uno puede provocarlas. Y a veces uno no quiere provocarlas, pero al estar en contacto con determinadas sustancias, como lo vamos a ver, son altamente mutagénicas. ¿Cuáles son esas sustancias que producen mutación? Las radiaciones ionizantes, fundamentalmente la radiación con alta energía, como los rayos X. Por eso generalmente cuando una persona está embarazada, no es aconsejable que se realice una radiografía. Pero también hay otras radiaciones no ionizantes, como puede ser el calor, la luz común o la luz ultravioleta. Un ejemplo muy típico para generar mutaciones en maíz, lo que se hace es se envuelve a la espiga después de 48 horas de haber sido fecundada, se le envuelve en una manta térmica y eso lo que hace es producir mutaciones espontáneas. En realidad, mutaciones inducidas, porque yo estoy induciendo a través del calor para que se produzcan mutaciones. Y por supuesto, hay agentes mutagénicos químicos, que van a producir errores en el copiado o cambios en la base. El control genético, mutaciones específicas y mutadores no específicos. Bien, ¿qué es lo que produce? Digamos, también podemos decir que esto de las mutaciones pueden producir distintos efectos. Muchas veces se va a producir una subvital, es decir, lo que hace es que la viabilidad del individuo es menor del 90%. Semiletales es que la viabilidad del individuo no es menor del 50%, y alelos letales son los que producen automáticamente la mortandad del individuo adulto. Un poco en lo que habla de la dirección, hoy lo estábamos comentando, hacia adelante sería de A grande hacia chica, y la retromutación de A chica hacia A grande. En este caso, lo que hablábamos de la tasa de mutación y la tasa de retromutación. Bien, pero una de las cosas más importantes que nosotros podemos observar es en qué células se van a producir estas mutaciones. No es lo mismo que se produzca una mutación en la línea germinal, la línea germinal donde se produce la gameta. ¿Por qué? Porque al producirse una gameta pasa a la generación siguiente, mientras que si se produce en las células del cuerpo, la mutación somática, posiblemente genere lo que se llama un mosaico en el individuo o quimeras también, y eso no se hereda. Entonces, las mutaciones pueden ser gaméticas o somáticas. Gaméticas cuando se producen en la línea germinal y se transmite a la descendencia. Y somática se produce en el tejido somático, no se transmite a la descendencia y generalmente se llaman mosaicos o quimeras. Bien, pero todos estos cambios no predecibles también están contemplados en la reparación del ADN. Es decir, el ADN tiene la posibilidad de ir chequeando y controlando si se ha producido una mutación y tratar de resolver. Hay varios sistemas. La reparación normal por decisión, la célula elimina directamente la porción afectada a través de la polimerasa que sintetiza
usando como molde la hebra nodaliana. La repoblación fotoliasa, esta enzima repara los daños causados por la luz ultravioleta, la reparación es directa a la luz normal. Y finalmente, la reparación SOS es una forma de reparar no convencional en situaciones de extrema emergencia. La célula sobrevive, pero es tumoral. ¿Sí? Es lo que llamamos un tumor, un cáncer. Bien, vamos entonces ahora a hablar un poquito de las aberraciones cromosómicas numéricas y que realmente son las de que tienen importancia y las que vamos a ver que nos van a interesar desde el punto de vista de los agrónomos. Cualquier organismo que en el número de dotación cromosómica sea superior al diploide. Bueno, y aquí voy a conectar me esperan un poquito. Me voy a conectar la tableta gráfica. A ver, ¿dónde diablo tengo? Me parece que esperan un poquito. Bueno, que estoy buscando el cable de conexión de la tableta, la traje ayer de Buenos Aires, llegué ayer de Buenos Aires y no veo, acá hay un lío bárbaro de cables, alguno de estos debe ser de la tableta. A ver, ¿por qué tengo tantos líos? Ah, no, es sencillo. Bien. Un segundo, ya estoy. Bueno, no importa. Ahí. Antes de seguir con esto, vamos a trabajar un poquito. Vamos a dejar esta presentación y vamos a, dejo de acá, y vamos a compartir ahora la pizarra. Bien. Ahora voy a necesitar de ustedes que me ayuden, a ver, tengo todo ordenado. Vamos a ver una cosa. Acá. Bien, tenemos acá. Nosotros sabemos que ¿qué decía Mendel respecto de en la primera ley y los supuestos? A ver, vamos a ver. Quiero escucharlo. ¿Qué pasó? Vamos. ¿Qué decía Mendel, chicos? ¿Qué decía? Jazmín, a ver. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Francisco, ¿se escucha bien? Ah, bueno. Chicos, ¿qué decía Mendel? Vamos, colaboren un poquito. Que los caracteres eran controlados por factores en pareja. Bien, ahí está. Que nosotros sabíamos que cada carácter estaba gobernado por dos alelos, factores en pareja. Es decir, que estos dos alelos, uno venía de la mamá
y el otro venían del papá. Y si ustedes se fijan, esto es para un carácter, pero cuando nosotros vemos los cromosomas, supóngase el par 1, cuando vemos un cariotipo y vemos de pronto el cromosoma 2, un poquito más chiquito, y así, los 22 pares, que capaz que son más chiquitos, y después vemos un cromosoma X y un cromosoma Y, en el caso de un varón. Siempre vemos que en este caso, a estos individuos que tienen dos cromosomas que están codificando, cumpliendo para la misma función, los llamamos diploides. Di es 2, porque tienen la información duplicada. Nosotros tenemos 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, 2 cromosomas 4 y así hasta el 22, y los cromosomas sexuales, que también son 2, pero en este caso pueden ser iguales o distintos. Entonces, los individuos diploides son los que tienen, el diploide, tienen el 2N es igual a 2X. No, vamos, esperen, ¿cómo vamos a borrar esto? Entonces, vamos a seguir escribiendo acá. Entonces, el individuo, 2N, este es el individuo, esto lo denominamos número cigótico. ¿Cuántos cromosomas, cuál es el 2N en humanos? ¿Cuánto vale en humanos ese 2N? ¿Qué valor tiene? Vamos. ¿Cuánto? 23 pares. ¿Cuánto? 23 pares. Bien, pero acá no hablamos de pares, sino de números. 46. 46. Muy bien, igual Jazmín me parece que había sido 46. 23 pares, en realidad nosotros hablamos que el 2N en humano es 46. Y lo que nos estamos refiriendo que el individuo tiene 46 cromosomas. Bien, este se llama número cigótico, que es el número de cromosomas presentes en la cigota. N, ¿qué sería entonces si el 2N es el número cigótico? ¿El N qué sería? ¿El número qué? ¿Cómo le podemos llamar al N? Gamético. Perfecto. Gamético. Y en humanos, ¿cuánto va a valer? 23. 23. Exactamente. La mitad. Bien. Y existe otro número que en los diploides, como nosotros no nos vamos a no nos vamos a dar cuenta mucho, pero igual lo voy a poner y lo vamos a explicar, que es el número básico. Número básico. En este caso, el número básico es para los diploides, como en los humanos, esperen que voy a cambiar de color, en los diploides, el número básico es igual al número gamético. ¿Y cómo definimos este número básico? Es el número mínimo de cromosomas que llevan toda la información genética. El número mínimo de cromosomas que llevan toda la información genética. Y en este caso es 23 también. El número mínimo de cromosomas distintos, digamos, que llevan toda la información genética. No tienen, uno podría no diferenciar bien uno del otro, pero cuando veamos ahora otros ejemplos, vamos a ver que sí lo vamos a poder siempre diferenciar. Bien, pero hay individuos, chicos, que en vez de ser 2, para
a ver, voy a borrar, a ver si puedo borrar un poquito. Tienen, muchas veces ha pasado, ahí está, acá vamos a ver. Entonces, vamos a ir acá, pongo acá, vamos a ir acá, voy a poner en negro. Hay individuos que para cada cromosoma llevan 4. De pronto el cromosoma 1 tiene 4 copias. El cromosoma 2, es distinto, ¿no? Tiene 4 copias. Y así, este es el cromosoma 2, a estos individuos, si estos son diploides, ¿cómo se llamarán estos que tienen 4? ¿Cuál es el sufijo que identifica 4? Tetra. Claro. Estos se denominan tetraploides. Tetraploides. Y a ver si este individuo que tiene 3 cromosomas distintos, vamos a ver ahora, este es el cromosoma 3, el individuo, ojo, no confundir el número cigótico con diploide. Ojo que hay en algunos autores, el 2N es el diploide. No, el 2N es el número cigótico, es el número de cromosomas presente en las cigotas, en las células somáticas. Entonces, el 2N de este individuo, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser el número, el 2N? ¿Cuántos cromosomas tiene cada cigota de este individuo? Escucho, vamos. Octavio. No 8. veo. ¿Cuánto? 8. A ver, no. ¿Cuántos cromosomas tiene? Este es todo, tiene 3 cromosomas distintos, todo en un núcleo. El número, ¿cuántos cromosomas tiene el individuo? 12. ¿Cuántos? Dígame, no escucho, no es que esté mal ni bien. Vamos, vamos. ¿Cuál es el número cigótico? ¿Cómo? Vamos, diga un número. Fíjense, es difícil contar. ¿Cuántos hay ahí? Me parece que Dan dijo 12. Pasa que no tiene buen sonido. Ah, bien, claro, chicos. El número cigótico es 12. ¿Ven? Hay 4, 8, 12. Cuando se forman las gametas, ¿cuál sería? ¿Cuántos cromosomas va a tener su gameta? ¿Qué les parece? 6. Claro, 6. Es decir, este es el número, a ver, acá, 12. La gameta va a ser 2 del 1, 2 del 2 y 2 del 3. Esto sería el número gamético. Bien, y el número básico, que decíamos, el número de cromosomas distintos que lleva un individuo. ¿Cuál será el número básico de este individuo? 6 también. ¿Cuántos cromosomas distintos tiene? ¿6? 4. 3. 3. 3 cromosomas distintos. Ven que tiene el cromosoma 1, el cromosoma 2 y el cromosoma 3. El número básico es 3. ¿Por qué? Porque tiene 3 cromosomas distintos. En realidad, como es un tetraploide, cada cromosoma tiene 4 copias. Y ustedes me dirán, pero eso es un lío bárbaro. Pero yo les puedo decir que generalmente hay trigos que son hexaploides. Hexaploides o octoploides, trigos que consumimos.
A ver, hago pregunta. En el caso del trigo, el X es 7. Hay muchos cultivos de invierno que el número de cromosomas distintos es 7. Quiero que ustedes me digan cuántos cromosomas tiene la gameta y el número cigótico de un octoploide. Okay, vamos a sacar el octoploide. ¿Cuál es su número básico? Para el número básico ya se lo puse. ¿Cuál es su número? ¿Cuántos cromosomas lleva el número gamético y cuánto lleva el número cigótico? Si es octoploide. ¿El cigótico puede ser 56? A ver, 8 por 7 debe ser 56. Muy bien. ¿Y el gamético? 28. 28. 8. Y un hexaploide, un trigo hexaploide. Siempre el número básico es 7. ¿Cuál es su número gamético y su número diploide? ¿El cigótico es 42? 6 por 7, 42. ¿Y el gamético cuánto? 21. 21. ¿Se entendió, chicos? La diferencia. Y en humanos, fíjense que el cigótico es 46, el gamético es 23, y cromosomas distintos también tenemos 23, en el caso de la mujer, suponete. No se diferencia el número básico del gamético en los diploides. Esto solo ocurre en los diploides. ¿Estamos? ¿Se entendió un poquito esto, chicos? Lo vamos a ver en algunos ejercicios, ahora vamos a volver a ver ejemplos, así que lo vamos a volver a tomar. Bien. A ver, salgo de aquí, a ver si ahora puedo, ustedes, díganme si ven la presentación o se quedaron en la... ¿Se ve la presentación, no? No se ve. Sí, de la Se ve pizarra. Esperen que tengo que cerrar entonces, tengo que cerrar esto. Ahí, dejar de compartir. Bien, y ahora voy otra vez a la presentación y seguimos con la clase. A ver, son las 3:15, bueno, seguimos un ratito más, chiquitito. Estos son 65 diapositivas, así que tenemos un ratito largo. Capaz que ahora vemos algún concepto de esto, de lo que estuvimos viendo, y hacemos un pequeño intervalo para después continuar. Bien, a ver, ¿qué es poliploide? Hablamos de un poliploide a cualquier organismo que el número de dotación cromosomal sea superior al diploide. El diploide es el normal. ¿Por qué es el normal? Porque va a tener un cromosoma de la mamá y un cromosoma del papá. El diploide lo hablamos como el individuo normal. Todo aquel individuo que tenga más de 2 cromosomas que estén repetidos en su constitución genética, pasa a ser un poliploide. Bien. A ver si... ¿Qué pasa? Ahí. Bien. Bueno, acá volvemos a repasar un poquito. El número básico es el conjunto de cromosomas diferentes entre sí que contienen toda la información genética de un individuo. Lo habíamos visto recién en el ejemplo, en el caso de humanos, que es diploide era 23, en el caso del trigo era 7. Número gamético es el número de cromosomas que presenta una gameta. Finalmente, el número cigótico, o 2N, es el número de cromosomas presente en la célula somática. Llevan un par de cada uno de los cromosomas característicos de la especie. Uno proviene de la mamá y el otro del papá, en el caso del diploide. Bien,
Y aquí, chicos, vamos a ver ejemplos. Fíjense, en el maíz es un diploide, el número cigótico es 20, el gamético es 10 y el básico es 10. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 10 cromosomas distintos y que el individuo tiene dos copias, una copia de la mamá y una copia del papá. Fíjense en el caso del trigo durum, triticum durum o trigo galletita. El número básico es 7, el gamético es 14 y el cigótico es 28. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tetraploide. Tiene el individuo, tiene 4 veces repetidas, tiene 7 cromosomas distintos y cada cromosoma lo tiene 4 veces. El triticum vulgare o trigo PAM, el número básico es 7, el número gamético es 21 y el número cigótico es 42. En este caso es un hexaploide, si no me equivoco, ¿no es cierto? Si hacemos la cuenta, 6 por 7, 40, 30, 35, sí, 42. Es un hexaploide. El triticum monococcum es un trigo antiguo, es el trigo que dio origen a este trigo cultivado, es diploide. El número básico es 7, el número gamético es 7 y el número cigótico es 14. Después tenemos la cebada. Yo vieron que les dije que había en general el trigo, la cebada, todos tienen como número básico 7. La cebada es también diploide, hay una cebada diploide y una cebada tetraploide. Después, bueno, en algunos casos, los durazneros, el almendro, el ciruelo, fíjense, en algunos son diploides y otros son tetraploides. Bien. ¿Qué es esto de la poliploidía? Constituye un mecanismo evolutivo, es relativamente rara en especies animales. Esto de la poliploidía es muy importante en los vegetales. Vamos a ver fundamentalmente ahí en el trigo, muchos cultivos son realmente muy importantes, pero es raro fuera del reino vegetal. Es muy común en las especies vegetales. Tipos de cambio del número cromosómico. Bueno, vamos a ver dos tipos. Uno, la euploidía, o también llamado equilibrado, y la aneuploidía, o desequilibrado. ¿Por qué equilibrado y desequilibrado? ¿Por qué? Porque equilibrado, porque se produce cambio en la dotación completa. Es lo que veníamos hablando recién nosotros. Pueden ser tetraploide, hexaploide, octoploide, pero es un múltiplo del número básico. Mientras que los aneuploides es cuando se produce que falta o sobra un cromosoma en la dotación genética. Cuando se producen variaciones de solo parte de las... y aquí vamos a ver el tema de las trisomías, los nulisómicos, es decir, individuos que les falta un cromosoma o dos, o que les sobra un cromosoma o dos. Y es común en algunos casos en humanos. Bueno, me parece que hasta aquí llegamos por ahora. Vamos a hacer un pequeño intervalo, siendo las 3:20. Hacemos a ver, esperen que dejo de compartir y a ver. Pausa la grabación, Francisco. Y lo que pasa es que después, ¿sabes qué? A ver, la pauso. Bueno. Grabación. Vamos a volver y volvemos aquí. Recién habíamos dejado en los tipos de los
tipos de poliploides, cuando el conjunto es equilibrado y cuando es desequilibrado. Se producen cambios en la dotación completa en los euploides, mientras que en los aneuploides hay un cromosoma de más o un cromosoma de menos. En general puede ser 1 o 2 de más, 1 o 2 de menos. Bien. Dentro de los euploides, es decir, los tetraploides, pentaploides, hexaploides, triploides, pueden ser de distintos orígenes. Uno son los autotetraploides, autopoliploides. ¿Qué son? Que se originan de la duplicación dentro de la misma especie. Y vamos a tener los triploides, tetraploides, pentaploides, hexaploides, octoploides. Y los alopoliploides es que se originan a partir del cruzamiento de especies distintas para luego generar una duplicación del conjunto cromosómico y formar un alotetraploide. Vamos a ver ejemplos y se van a dar cuenta un poquito cómo viene. Aneuploides se clasifican según el sufijo en sómicos. Si dijimos que los aneuploides son los que tienen 1 o 2 cromosomas de más o de menos. El nulisómico quiere decir que le faltan 2 cromosomas. En el caso de humanos, que tenemos 46, el nulisómico tendría 44. Monosómico, que le falta un cromosoma. En el caso de humanos, en vez de 46, serían 45. Le falta un cromosoma. Y los trisómicos, que es uno de los más frecuentes, es en aquel hay un cromosoma de más. En el caso que sería el 47 cromosomas en humanos. Una trisomía muy común es el síndrome de Down, que hay es una trisomía en el par 21. En vez de haber 2 cromosomas 21, hay 3 cromosomas 21. Y eso genera un aneuploide, que es una trisomía, y que se denomina síndrome de Down. Bien, ahí tenemos euploide, diploide, haploide, triploide, tetraploide, y aneuploide monosómico, que le falta 1, nulisómico, que le falta 2, trisómico, que tiene 1 de más, tetrasómico, que tiene 2 de más. Esto, a ver, no se ve muy bien esto, a ver, hoy me fui. ¿Están viendo esto? ¿Están viendo? Hola. ¿Se ve? No, Francisco, no se ve nada todavía. Ah, para que me fui sin querer. Tengo que volver a volver sin querer, toqué. Bien. Este caso es un cariotipo humano. A ver si puedo correr. No puedo correr. Bueno, es un cariotipo humano. No es un cariotipo humano, es un ejemplo que acá son 4 cromosomas distintos. Fíjense, en el diploide es común, ahí tienen 8 cromosomas, sí, son 4 pares, 8 cromosomas. El nulisómico le falta un par, el monosómico le falta un cromosómica, el doble monosómico le faltan un cromosoma en cada par. El trisómico, fíjense, tiene 3 en un cromosoma. En vez de tener 2, tiene 3 cromosomas en el cromosoma 4. Tetrasómico tiene 2 cromosomas, en este caso en el cromosoma 4, en vez de tener 2, tiene 4. Y el doble tetrasómico tiene 4 en más de 1. Bien, autopoliploides se originan. ¿Por qué se puede originar un autopoliploide? Por ocurrencia de un fallo en la meiosis. En general, la meiosis, que reduce el número cromosómico, se genera una gameta sin que se reduzca el número cromosómico,
entonces el individuo duplica su juego cromosómico. Por la fecundación de un gameto femenino por dos gametos masculinos, es decir, no es común, pero se podría llegar a dar que en vez de ser fecundado por un solo espermatozoide de una sola gameta, sea fecundado un óvulo por dos. Producto de proceso patológico de origen viral y por inducción genética, que lo vamos a ver. ¿Qué características tienen los poliploides? En general, se reduce su fertilidad, como habíamos hablado de todas las mutaciones, en general reducen la fertilidad, suelen ser de mayor tamaño que los diploides. Esta es una característica que se usa desde el punto de vista agronómico, muy importante. Los poliploides tienen mayor tamaño. Ejemplo, manzanas, peras, sandías, remolacha azucarera, todo esto tienen un mayor, su volumen es mayor tamaño. Tienen menor velocidad, vieron que generalmente hay una relación directa entre velocidad de crecimiento y tamaño. A mayor tamaño generalmente hay una menor velocidad. Y mayor número de combinaciones génicas en los heterocigotas, al tener 4 cromosomas, tienen 4 alelos para cada característica y tienen una mayor combinación genética. Bien, ¿cómo se producen esos no me gusta cómo está ahí, a ver si acá lo paso abajo. ¿Cómo se producen esos poliploides? Una, a través de la regeneración de tejidos, se obtiene una célula, se obtiene un callo, y la cicatrización producida por una herida puede generar un poliploide. Choques térmicos, lo que yo les decía hoy, en maíz uno pone una espiga que esté fecundada durante 48 horas, entre aproximadamente 47 grados centígrados y 30 horas después de la polinización. Y eso generalmente va a producir un poliploide. Y la última es generar poliploides a través del uso de sustancias químicas. En general, hay sustancias como el fenasteno, óxido nitroso, gamma-lexano y la colchicina. El tema de las sustancias químicas es que muchos de estos productos son gases, tóxicos, entonces tenemos problemas. De todos esos, el único que es soluble en agua, altamente tóxico, pero soluble en agua, es la colchicina, y es el que más se usa. La colchicina provoca la inhibición de las fibras del uso acromático. ¿Qué me está diciendo? ¿Se acuerdan ustedes en la división celular que se formaba el uso acromático, que era el que separaba las cromátidas hermanas o los cromosomas homólogos? Al inhibir la formación del uso acromático, lo que hace es duplicar el número de cromosomas en una célula, porque la ayuda entra en mitosis, pero si no se separan, si no migran hacia los polos, se duplica en una sola división celular, hay una duplicación del número de cromosomas. Solo afecta a tejidos en activo crecimiento. Se usa dosis que es inocuo para los hombres, pero las dosis es 0,0006 a 2,5%, va a depender de la especie, el tiempo y la temperatura. Se puede usar sobre semillas, plántulas, yemas, bulbos, como se puede disolver en agua, es muy sencillo. Nosotros, cuando estaba el ingeniero Saura, teníamos colchicina, hemos hecho en varias oportunidades aplicaciones, hacer germinar semillas, pero fíjense que las concentraciones son bajísimas y hay que jugar con el tiempo de exposición, la temperatura y la concentración de producto. Y además, una vez que se aplica el producto, se deja una determinada cantidad de tiempo y luego hay que lavarlo para que no siga actuando, porque si no se sigue duplicando.
Bien, esto es lo que una mitosis normal, y esto es lo que pasa con la colchicina. Había cuatro cromosomas, se dividen y va a generar una célula con 4 cromosomas cada uno. En el caso de la colchicina tenemos los 4 cromosomas, eso no se forma en la fibra del huso y se va a formar un núcleo con el doble de cromosomas que tenía originalmente. ¿Dónde se aplica? Y se puede aplicar a yemas. Dijimos, en yema puede hacerse a través de una pasta de lanolina con colchicina, o un algodón sobre la yema en una solución de colchicina. Y generalmente, si lo aplicamos sobre una yema, va a generar una rama que, si el individuo de edad 2N, a partir de esta yema y a la aplicación de colchicinas, va a generar un tetraploide. ¿Cuáles son los usos? La remolacha puede ser tri y tetraploides. En este caso, la remolacha azucarera es una fuente del azúcar más importante en casi todo el mundo, excepto en Argentina, que no se usa, ya que nosotros tenemos el azúcar a partir de la caña de azúcar, o en algunos casos la fructosa de maíz. La sandía en el caso es un triploide, son las sandías sin semilla. Bit, que son tetraploide, o colza forrajera. También, naturalmente, tenemos el manzano, la rosa, la alfalfa. Hay una cantidad de frutales, todos tetraploides. Aquí tenemos un ejemplo de una sandía sin semilla, en este caso porque es triploide. Aquí está. ¿Cómo se forma el triploide? Se cruza una diploide con una tetraploide. A ver si puedo volver a poner esto acá arriba. Una diploide se cruza con una tetraploide y genera una triploide, que la triploide no tiene semilla. Acá está, tetraploide por diploide se genera una triploide. Todos los poliploides que son de número impar, tri, penta, hexa, que sean número impar, al tener número impar de cromosomas, lo que va a hacer es no va a haber una correcta disyunción de cromosomas homólogos y son estériles. Los poliploides de número par, tetra, hexa, octo, esos al ser de número par producen una correcta disyunción de los cromosomas y son fértiles. Bien, acá tenemos ejemplos, frutos tetraploides. Esto es en el caso de Ryegrass elipse 2N y Ryegrass abundant 4N tetraploide, y muchísimo mayor desarrollo, mejor tamaño de hoja. A ver qué hay acá. Ocultada. ¿Cómo se oculta? Autopoliploidía en animales, dijimos que es sumamente poco frecuente. La mayoría de los casos son insectos. Hay conejos triploides que la descendencia no es viable. Al ser triploides no da individuos viables. Alopoliploides. Bien, nosotros hablamos que un autopoliploide se origina por la duplicación de su conjunto cromosómico. Los alopoliploides son cuando genomios que integran el poliploide provienen de 2 o más especies, que a través de la hibridación entre estas 2 especies distintas y luego la duplicación del número cromosómico se genera una nueva especie. Vamos a ver un ejemplo. Claro, y ustedes me dirán, ¿pero qué es esto? Bueno, esto no es ni más ni menos que el triticale, el tricepiro, son especies generadas por el hombre, creadas por el hombre. Fíjense, tenemos una especie 2N14, otra especie, como puede ser en realidad el trigo y el centeno, el 2N14, se genera un híbrido que presenta 14 cromosomas, pero estos 14 cromosomas no tienen homología
porque los 7 del trigo son totalmente distintos a los 7 del centeno. Entonces se genera un individuo y eso es totalmente estéril. Lo que se hace, se duplica su conjunto cromosómico a través de la colchicina y se obtiene un halo poliploide fértil, que tiene 28 cromosomas. Vamos a ver acá, el híbrido interespecífico es estéril, el híbrido este es estéril, el halo poliploide a partir de este híbrido da gametos viables, las características morfológicas son intermedias. Si nosotros vemos el triticale, lo que se buscó es hacer una calidad panadera del trigo y una resistencia del centeno. Muchas veces el carácter presente en uno de los parentales se manifiesta más intensamente. El fenotipo difiere según el progenitor femenino. Bien, esto, bueno, acá algún ejemplo, acá otro ejemplo. Esto es remolacha. Acá la cruza brocoflor es el cruzamiento entre brócoli y coliflor. Triticale, esto es lo que yo les comentaba. Fíjense, tenemos un trigo con 14 cromosomas, se cruza con un centeno, eso me da un híbrido estéril, se duplica y me da un híbrido fértil. Acá tenemos espiga de trigo panadero, espiga de centeno, la espiga de centeno es muy finita y larga, y el triticale presenta una espiga de un tamaño muy importante. Nosotros teníamos, en el campo tuvimos muchos años, es más, tenemos todavía muchas semillas de triticale, hemos trabajado por lo menos 10 años con esta especie de triticale. Bien, chicos, terminamos. A ver, vamos a apagar acá y vamos a